Bueno, y ¿cómo están? Bueno, vamos a ver quién más va llegando, pero vamos a comenzar. Ya me dispuse a hacer dos cosas. La primera es empezar a escuchar el seminario de Platón, porque Alejandra lo citó y estuvo bien bueno. ¿Quién se fue? Ángel, ya regresó. Y la segunda cosa es que justo estaba pensando. Hay en el canal de YouTube, tenemos otro seminario que dio Alejandra. Está enorme el de François Dolto. No, pues creo que no se puede ver. ¿Por? No tengo idea y no me he dado el tiempo de investigar, porque no sé por qué no se puede acceder, pero, o sea, sí está, pero tengo que entrar a ver qué pasó. A ver, ahorita que suba como me entretengo siempre subiendo los dos y todo, veo si le puedo hacer público. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, 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 Y sí, solo hay que meterse a ver por qué, pero la verdad es que tiene mucho tiempo y no me he metido. bueno, y la otra que es la noticia más triste del mundo, el de Platón ya se va a acabar esta semana. O, Qué o tal vez, rápido. o tal vez la otra, pero ya se va a acabar. Ya le quedaba una sesión. Ay, no me acuerdo si le quedaba una y una o nomás una. Pero bueno, para que los que lo vieron se preparen porque yo quiero retomar la última parte. Y la última cosa que siempre lo digo y el Axel se va a enojar, pero me estaban diciendo que si quería dar una clase para el verano de conceptos psicoanalíticos, cómo entenderlos y cómo hacerse pipí encima de ellos. Entonces, quien guste, en verano ya está, lo voy a dar en línea también. Pero va a ser así, y sí se va a llamar así. Conceptos psicoanalíticos y cómo orinarse en ellos. Todos votan porque sí al nombre del seminario de la sesión. Sí, señor. Muy bien, entonces, pues vamos a echarle una revisadita a Freud y Lacan. Entonces, ya está. Hoy espero avanzar ya. No me falta tanto, pero ya quiero terminar esto. Sobre el origen y homogeneidad de los kurganes. Leemos juntos. Con respecto a los orígenes y la expansión de estos grupos, es necesario detenerse un poco más. Y es que Gimbutas brinda dos datos cruciales más que para nosotros plantean preguntas forzosas. En primer lugar, un dato cultural fundamental y que empuja a la siguiente pregunta de investigación, a saber, la llamada cultura, entre comillas esa palabra, de los kurganes. Es un acontecimiento regional, es decir, nace o aparece ahí en la estepa o es venida de otro lugar. Eso es lo primero, ¿no? La llamada cultura de los kurganes, que es un acontecimiento regional, ¿no? Que está ahí en la estepa. La pregunta es, ¿nace, aparece ahí o viene de otro lugar? Esa es la primera pregunta. De ser así, ¿dónde es ese sitio? Considerando esta segunda opción, un desplazamiento obligado y necesario del foco de nuestra investigación, ¿no? A ver, déjenme ver qué quise escribir. Eh, ya, perdón. Si es que tuviéramos que plantearnos la pregunta de si son venidos de otro lugar los kurganes, esta segunda opción nos obliga a hacer un desplazamiento del objeto básico de investigación, ¿no? Porque si hay kurganes y los kurganes llegan a la estepa, tendríamos que desplazar nuestra mirada al lugar de donde vienen. No es una cosa. Creo que si veo mis seminarios de toda la vida voy a verme mil veces diciendo no es cualquier cosa y no lo quiero decir ya, pero no es cualquier cosa porque resulta que por algunas tesis lingüísticas que han, digamos que de más reciente adquisición, ojalá estuviera Octavio aquí o de más reciente generación, hay quien está volviendo a plantear el norte o el sur del Cáucaso como origen de la lengua indoeuropea, ¿no? Habría que ver, pero si el origen viene de esta región,
tendríamos que pensar entonces en el grupo cultural puesto allí. Si la lengua viene de allí, pero el grupo cultural no, entonces tendríamos que separar lengua kurgan, o digo, lengua indoeuropea de kurganes, de la cuestión kurgana. Es de verdad un tema muy interesante porque realmente a lo que nos estamos aproximando una y otra vez es a una necesidad muy profunda de separar la lengua, la genética y la cultura, que son los tres factores, bueno, y la parte arqueológica ya serían cuatro factores que hemos más o menos desarrollado acá y que no hemos logrado empatar más que en algunas escasas ocasiones, ¿no? Pero si consideramos todas estas cosas por separado, vemos que no podríamos atribuir una cultura constituida por estos elementos comunes, que serían la parte arqueológica, que más o menos la hemos destacado en los entierros, la parte lingüística, que ha sido descubierta o más bien reconstituida a partir de el pensamiento de diversos lingüistas y que conforme más se acerca uno a ellos, uno descubre que son artificiosos y que entre ellos tienen pugnas por incluso por raíces, por radicales muy concretos de palabras o por pronombres o por terminaciones. O sea, es una reconstrucción que no ha sido totalmente consensuada, digamos, ¿no? O sea, no es como que sea un todos estamos de acuerdo que esta es la reconstrucción de las lenguas indoeuropeas. No hay tal cosa, ¿no? Entonces tenemos la arqueología, las lenguas, la genética que nos ha dado unos fregadazos brutales, ¿no? En cuanto a migraciones, y que creo que es el último gran pedazo del descubrimiento de los posibles grupos indoeuropeos. Y por último, eh, ¿qué me está faltando? Es lengua, eh, genética, arqueología. Y me está faltando una cosa. Bueno, ahorita me acuerdo. Cultura Pero dijiste, ¿no? es que no, porque la cultura sería todo junto, ¿no? Y ahorita estaríamos tratando de ver si se puede emparejar los descubrimientos arqueológicos, los descubrimientos lingüísticos y los descubrimientos. Perdón, me vacuné. No, Este, ajá. ¿No son las migraciones? es que las migraciones cuentan, pero más bien cuentan en los diferentes relatos. Por ejemplo, las migraciones lingüísticas tienen un perfil que se puede más o menos construir. Esta lengua se movió acá, se movió allá. Ujú. Pero las migraciones genéticas no concuerdan con eso. Dicen, este grupo se movió para acá, se movió para allá. Ujú. Y en cuestiones de arqueología, por ejemplo, de los entierros, se puede decir más o menos que este grupo tiene estas características y que eventualmente se fueron encontrando sus características en este lugar o en este otro lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dentro de lo arqueológico separamos o tratamos de ver por su lado cuestiones de alfarería y cuestiones de entierros, vamos a ver que hay alfarería semejante en grupos, pero que no comparten los entierros, o que donde hay entierros kurganes, no necesariamente hay la misma estructura de la alfarería. Ahorita me acuerdo de la otra parte. Pero bueno, lo importante es ver que Gimbutas está persiguiendo un grupo cultural, la cultura kurgana, que tendría elementos muy concretos, que serían su comportamiento, ¿no? Que son pastores, recolectores, que tienen una lengua y que tienen un tipo de entierros muy concreto. La pregunta que le estamos planteando ahorita a Gimbutas es, ¿ellos nacen ahí, ocurren, acontecen en la estepa o llegan? ¿Ok? ¿Estuvieron siempre ahí desde el inicio o vienen de otro lugar? Y si vienen de otro lugar, lo que nos interesa es ir a ese lugar, ¿no? Para saber, pues, qué había ahí. Ahora, hay una salida muy interesante porque conforme más se ha avanzado en la lectura de los indoeuropeístas, me he topado cosas bien interesantes. Me he topado que cada vez que llegan
a un punto originario, por ejemplo, la idea del indoeuropeo, tratan de ver su parentesco con lenguas paralelas al indoeuropeo. Y entonces, ya que logran construir, por ejemplo, algo así con esta familia, por ejemplo, la afroasiática, a alguien se le ocurre que puede haber una lengua anterior, ¿no? De donde se desprendan estas dos lenguas. Hay algunas tesis que dicen que más bien el indoeuropeo habría ocurrido por el choque de dos lenguas, pero eso solo es en cuestiones lingüísticas. Ajá. Entonces, tenemos que entender, pues, que a lo mejor hay una lengua indoeuropea o algo que ha sido considerado lengua indoeuropea, y a lo mejor hay una cultura material indoeuropea que ha sido considerada cultura material indoeuropea, ¿no? Pero que no coinciden. Ajá. O sea, que no están en el mismo lugar. Ujú. Que de pronto lo material indoeuropeo, aparentemente lo kurgan está en un lado, y la lengua totalmente en otro. O sea, ¿cómo nos explicaríamos que, por ejemplo, la gente de la Europa central habla una lengua indoeuropea antes de la llegada de los kurganes? ¿No? Esas son las cosas que nos interesa saber muchísimo. Entonces, le estamos haciendo una pregunta a Jimbutas, pero que no va a poder responder por una razón muy sencilla, porque es posible que en el inicio hubo el verbo, sea una frase con un carácter de mucha sabiduría, es decir, que contenga una verdad total, que en el inicio acontece el verbo. Ajá. Pero eso no quiere decir que no hubiera algo antes. Solo es en el inicio acontece el verbo. Y lo que nunca nos preguntamos es, ¿dónde? Ajá. ¿Dónde carajos aconteció el verbo? Ajá. Porque probablemente no podríamos decir que aconteció en la nada. Tendríamos que decir que el verbo acontece en el territorio de lo posible, que el verbo es la concreción del territorio. ¿Cómo me gustaría volver a encontrar ese comiccito? Pero nunca lo volví a ver. Que les he platicado varias veces, que es como una caverna y de repente una mancha sale de la caverna y empieza a vivir y busca encontrarse algo más, ¿no? Una otredad separada. Y no recuerdo bien cómo ocurre que llega un momento en el que, habiéndolo recorrido todo, descubre que no hay más que su propio existir y en ese momento desaparece. Pero el relato de su desaparición es muy bella porque es como desaparece, pero no para volver a la nada, sino para siempre saber que existió. Era una página estúpida de cómics filosóficos, pero es que luego eran muy tontos. Pero es ese momento, es decir, el momento del acontecimiento de la cultura nos interesa particularmente a nosotros porque podemos empezar a responder esta pregunta. ¿Estaban ahí siempre los kurganes o llegaron? Y si llegaron, la pregunta es no de dónde venían o de dónde vinieron, sino quiénes llegaron. Si llegó una cultura, entonces ya nos importa de dónde venía. Pero si llegaron condiciones territoriales para el nacimiento de la cultura, entonces ya no nos importa de dónde vienen, nos importa quiénes llegaron. Y nos importa quiénes llegaron porque tendríamos probablemente elementos territoriales, no elementos culturales, sino elementos territoriales, para saber qué, qué fundamentos
tuvo el nacimiento de la cultura kurgana. ¿Van conmigo o no van conmigo? Sigo adelante. En segundo lugar, el dato más relevante es el temporal, siendo que los kurganes revelan, según se verá a continuación, tres diferentes momentos que pueden ser divididos y localizados con mucha precisión, dados los distintos fenómenos característicos asociables y asociados a cada uno de ellos. La pregunta aquí es sobre las diferencias que marcan los diferentes momentos kurganes concretos y en qué momento ocurren y bajo qué circunstancias. Además de qué es lo que permite seguir hablando de un estilo cultural concreto a pesar del tiempo, a pesar de los movimientos y de la expansión. Finalmente, podría agregarse un tercer dato que, más que haber sido expuesto en el texto, se plantea como una pregunta que nuevamente hacemos al método y a la construcción, exposición de resultados y a las conjeturas devenidas de ello. Este es el dato sobre el estilo que marca principalmente al Kurgán, a saber, los túmulos y sus peculiaridades. ¿Verdaderamente se puede decir que se mantienen así, igualitos, en estos periodos cuatro, perdón? ¿No hay variaciones que rompan la homogeneidad del grupo a pesar del tiempo? Preguntas que acompañan la lectura del estilo que Gimbutas desarrollará con mucha profundidad. La base para hablar de cultura kurgana, entonces, implica la necesidad de retener la idea de que estos grupos han sido llamados así por su tipo de enterramientos. Y esto es crucial. Son kurganes por los enterramientos. Kurganes o kurgán es un estilo de entierro que se caracteriza por la presencia de cámaras internas, o sea, es un hoyo al piso, cámaras internas, usualmente de madera, ajá, o losas de piedra e incluso pozos simples. Siempre bajo un túmulo. Entonces, es un hoyo, pero no está nada más el hoyo, sino que eh, tiene muros, pues. A veces de madera, a veces de piedra. La cosa es que está hecho el muro. Y luego eh, se, se pone, bueno, dice acá, siempre bajo un túmulo de tierra que se puede elevar varios metros del suelo y que en algunos casos se corona con estelas que pueden mostrar algunas figuras supuestamente divinas. Ese es el estilo Kurgan, pero me interesa, Alejandro, qué gusto me da verte. Ese es el estilo que de alguna manera plantea Gimbutas sobre el Kurgan. Pero uno de los datos más importantes que me importa, o que me parece trascendentales aquí, es que estas variaciones en los túmulos no están ni en todos los lugares ni en todos los momentos. En el periodo Kurgan 1 no hay figuras con ningún sentido o con ninguna intención de divinidad, y que sin embargo a partir del Kurgan 3 ya se encuentran, pero no en todos los grupos llamados Kurganes. Y es muy importante entenderlo, porque para Jimbutas, el a veces se coronan con estas estelas, hace parecer que azarosamente o aleatoriamente algunos grupos las tienen y otros no. Sin embargo, no habla primero de que la aparición en comparación con el periodo Kurgan prolongado, digamos de los cuatro tiempos Kurganes, es muy breve, ¿no? No ocupa todo el tiempo y de hecho ocupa más bien el final y que no aparecen en todos los lugares. Ujú. Lo que marca necesariamente una diferencia y lo vamos a ver por una razón que les spoileo de una vez.
no hay un centro Kurgan. Es decir, el grupo Kurgan no regresa a un mismo lugar, no regresa a un origen. Entonces, vamos a seguir manteniendo esta pregunta porque creo que es muy importante para entender la cabeza de Gimbutas. En cuanto a los cuerpos, estos parecen haber sido sepultados de forma ritual. Entre paréntesis lo pongo acá. La palabra identitaria implica muchas menos suposiciones. A mi modo de ver, no deberíamos decir de forma ritual, porque el ritual tendría una intención, tenía una proyección, tendría un posicionamiento. Pero me gusta más a mí pensarlo de manera identitaria, es decir, de manera sin función, sin intención, pero que permite reconocer y reconocerse en el posicionamiento y en la identidad, en la identificación con el muerto. Ujú. Es decir, somos de aquí. Ajá. No olviden que para nosotros la clave de todo es separarnos de lo utilitario, de lo práctico en sentido funcional. Nosotros nos hemos decantado, quizá un poco forzadamente por mis intenciones, a la idea del ornamento, de la ornamentación, del adorno, como parte de la estructuración de la cultura, ¿no? Del devenir, del acontecimiento cultural, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo no útil, ornamental, lo que no tiene una intención de ningún tipo, nos resulta a nosotros identitario. Es decir, la posibilidad de un lugar común donde acontece la identidad propia. Enterrar los cuerpos de una manera no nos hace pensar a nosotros en un ritual, sino en en una disposición identitaria, es decir, en un reconocimiento propio y de la existencia en su totalidad. Entonces, vamos a tener eso en cuenta porque yo prefiero decir, son entierros o los cuerpos son sepultados de forma identitaria, aunque la palabra que usa Gimbutas es de forma ritual. Ujú. Los cuerpos entonces son colocados de manera flexionada y a menudo cubiertos con ocre rojo. Además, en algunos casos acompañados de hachas, armas o adornos que se han asociado a la existencia de élites al interior de estos grupos. Detalle que también es importante, no en todos los tiempos kurganes hay distinción de élites en los entierros. También es tardía la aparición de las élites y creo que lo vamos a ir viendo más adelante. Es este estilo lo que ha permitido a los arqueólogos caracterizar a este grupo cultural y localizarlo en una región, además de distinguirlo de otros grupos que habitaban la misma zona geográfica. De esta manera, Gimbutas comienza localizando esta región en la estepa, en el área comprendida entre el río Don y los montes Urales, norte de la cordillera del Cáucaso y al norte del mar Caspio. La mayoría se localiza en la región del Bajo Volga. No me había puesto a pensar en esto, pero le voy a pasar los apuntes a Marta Aurora porque ella dice que le encantan los mapas y que si tuviera un mapa así presente, lo tendría más claro. Entonces, con esto, creo que con esta descripción, Marta podría hacer los mapas y compartirnos pantalla cada semana. Marta, espero estés escuchando porque te acabas de comprometer sin querer a hacer los mapas. Y no finjas que no. Pero bueno, para que lo entendamos ahorita, es la región de Ucrania. Ajá. Es la región que hoy está en en disputa con Rusia y que de hecho es por ese mismo río, el Dnieper, que no avanza Rusia más, ¿no? Y que tampoco avanza, que tampoco se recupera nada Ucrania, ¿no? Eh, pero es esa región, es una zona muy chiquita, es una zona muy chiquita. ¿Quién se fue? No vi quién se fue.
creo que Marta. Ay, sí, la comprometí y se fue. Ajaja. Eh, ¿Que no hay internet? Sí. Bueno, esa región chiquitita sería donde se ubican estos grupos, pero me parece además muy importante porque en esa misma región chiquitita hay otros grupos no kurganes y que tampoco podemos decir si vienen de otro lugar, si ya estaban así, o más bien si ya estaban ahí cuando llegaron los grupos kurganes, o si más bien en las diferentes regiones fueron aconteciendo fenómenos culturales diferentes. O sea, el periodo de los vestigios culturales es perfectamente localizable, pero su llegada no, y me da mucha inquietud porque hasta donde veo, no hay forma de perseguir arqueológicamente una migración, pero sí genéticamente. O sea, es probable que no haya túmulos en la parte del Cáucaso Sur, que es de donde podríamos suponer que vienen, pero sí genéticamente son los grupos que llegaron para allá arriba. Vamos a ver lo fascinante de esto, que me parece fascinante, es que cada vez que recorremos este camino, parece que encontráramos el momento donde ocurre la cultura con un estilo cultural muy concreto, que es el kurgán, y que las migraciones no estarían asociadas a la cultura, sino a algún otro fenómeno, que nosotros hemos descrito como un fenómeno más asociado a la prosperidad, al éxito de la especie, que a migraciones forzadas. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Hasta aquí no hay preguntas, ¿verdad? En regiones como el oeste del Don, el norte del mar Azov, las regiones de Crimea, el Bajo Dnieper y la región del Dniester parecen haber sido intrusos, ¿no? La palabra intrusos la usa ella. Al parecer considerados así porque regionalmente se encontraron con grupos de pescadores que les antecedieron y que no son grupos que se hubieran desprendido de la cultura kurgán, habiendo incluso en ciertos lugares grupos culturales que también se expandieron con independencia de ellos, de los kurganes. Por ejemplo, la cultura Dnieperdonetsk. Inicialmente, o en épocas tempranas, las evidencias de los grupos kurganes son muy escasas, pero se incrementa conforme avanzan los diferentes periodos, llegando a ver huellas de ocupación en todo el cinturón de la estepa siberiana, un poco toda la región que hemos platicado. Está bien interesante, porque dice Jimbutas, son intrusos. ¿Por qué? Porque ya había otros güeyes ahí, ¿no? Pero no, no sé si vean lo sutil que es. Dice, llegaron, ¿ok? Llegaron, va, chingón, llegaron. ¿De dónde venían? Si ya dijiste que llegaron, tiene que haber huellas de que vinieron. Ahora, podemos pensar, su cultura o sus evidencias culturales, que finalmente son arqueológicas, ya estaba. ¿No? Perdón, va apareciendo paulatinamente. Lo que ya estaba son los grupos anteriores. Entonces, digamos que la aparición de la cultura kurgán es tardía en comparación con rasgos culturales, por ejemplo, de pescadores que ya estuvieran ahí antes. Pero vamos a ponernos más exquisitos. Digamos que la pesca no es cultura. Digamos que la pesca es conducta adaptativa. Ajá. ¿Dónde estás, Rosaura, cuando se te necesita? Según yo, hay animales que pescan, que hacen cosas como poner algo en el agua, moverlo, y cuando sale un pez a comerlo, se lo comen. No estoy seguro si eso lo hacen insectos o aves que pescan, que literalmente pescan y pescan para comer. No me atrevo a decir yo, honestamente, que la pesca
es evidencia de cultura. Me da la impresión, entendiendo cultura, porque esto es por si alguien nos ve en YouTube, entendiendo cultura, y soy insistente en esto constantemente, como la existencia de ornamentos identitarios, es decir, como un obrar concretamente humano que no responde ni a una necesidad ni a la utilidad en ningún sentido. ¿Me explico? Y es muy importante entender que eso lo único que permite es la repetición de la experiencia humana. Ujú. Entonces, si nosotros decimos que solo lo no utilitario, pero existente como posibilidad identitaria, es cultura, la pesca no necesariamente es cultura. Pero si hay una caña de pescar con un adorno, esa caña es cultura, con una firma, con una marca. ¿Me explico? ¿No? Y esto es, creo, lo fundamental. Entonces, ella dice que había grupos de pescadores. Eso no significa que hubiera cultura ahí. ¿No? Ahora, dice, al principio había poca evidencia de los grupos kurganes, pero luego se fue ampliando con el tiempo. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Fueron llegando? Volvemos a preguntar, ¿de dónde? ¿De dónde llegaron? ¿No? Ahora, si no fueron llegando, creo que Octavio anda por acá, déjenme ver. Ah, no va a venir hoy. Eh, si no fueron llegando, entonces con más razón esto abona a nuestras tesis que estoy tratando de decir, que probablemente la cultura no es algo que aparece y perdura, sino que se va formando en el estilo posible territorial donde la ornamentación sirve de retorno para la aparición de más personajes, de más individuos ligados a la identidad. Para eso, y creo que aquí los que no estuvieron el año pasado, Alejandro Ángel y Magnolia, habría que revisar el seminario. No, no recuerdo las sesiones, pero nos echamos un ratote hablando de un antropólogo, etnólogo, de James George Fraser, y principalmente el tutor de la tesis me ha recriminado. ¿Por qué carajos lo puse, no? ¿Por qué carajos puse a Fraser? Porque parece muy simple. Fraser no trabaja nada de indoeuropeos, pero él trabaja con grupos culturales de los que todavía perduran en principios del siglo XX, ¿no? Los de Polinesia y estos grupos. Y trabaja concretamente el totemismo, que además todo esto es una maravilla porque nosotros llegamos precisamente al totemismo tratando de perseguir la obra social de Freud en su momento, ¿no? Fraser en totemismo y exogamia declara algo muy interesante. Primero que nada, él dice que el tótem y los miembros del tótem, ¿no? O sea, las personas que pertenecen al tótem son lo mismo. Segundo, que el tótem no es lo que nos han contado en las caricaturas. Ajá, la escultura que representa al tótem, sino que el tótem es, y esto creo que es fundamental tenerlo en la mente, es un animal o una planta que de alguna manera tienen un vínculo alimenticio con la persona, es decir, que es de lo que hay que no se come o que tiene regulaciones para comer. Ajá. Esto es, si el tótem es el cocodrilo no comemos. Ajá. O cocodrilo comemos una vez al año y solo ciertas partes del cocodrilo con fines identitarios. Es decir, nosotros somos la fuerza del cocodrilo, nosotros somos la dureza del cocodrilo. ¿Sí me explico?
Por lo tanto, hay que entender que el tótem no es un dios, sino es una figura identitaria que es al mismo tiempo representación y al mismo tiempo parte del tótem en general, que es todo el grupo y todos los cocodrilos, ¿no? O todas las plantas específicas, porque es animal o planta, ¿no? Que acá en América tenemos al gran río cuando pensamos los yaquis, ajá, que ahí la identidad no es con el venado, por ejemplo, que es lo que se comen ritualmente, sino es el río. La identidad es relativa al río. Pero no lo vamos a discutir ahora porque es un pedazote de problema, ¿no? Pero ahora entonces, cuando estudiamos este pedazo del trabajo de Fraser fue porque particularmente Fraser nos permite entender que la identidad se forma no con el animal, sino en el acto restrictivo, voluntario de la alimentación. Es decir, en el discontinuar el universo al restringir la constancia de la alimentación. Por eso es que el tótem no es un animal o una planta escaso, sino por el contrario abundantes. Porque entonces pensemos en el chango que somos, que toda la vida se come un escarabajo y que particularmente con su pancita llena, ese día en vez de comer el escarabajo, lo contempló. En ese acto restrictivo, que no es prohibitivo, cosa que detesto mucho el psicoanálisis, no es prohibitivo, no es limitante, sino en ese acto de voluntad que cambia la continuidad del universo por la contemplación del universo mismo, en ese acto ocurre por primera vez la identidad, la existencia como voluntad. Y eso me parece fenomenal. Ahora, hago toda esta introducción porque Fraser va a decir que la pretensión posterior del ritual, es decir, de la repetición voluntaria del acto restrictivo, tiene una doble intención. Generar más tótem, es decir, mantener la abundancia del animal o planta, y generar más tótem en el permitir que otros seres humanos hagan la experiencia restrictiva, la experiencia voluntaria y devengan humanos existentes totémicos identificados con el tótem, pues, o sea, siendo tótem mismo. Ajá. No es que el animal sea mi Dios, sino que entre el animal y yo, o la planta y yo, ocurre un acto que es voluntad. Y la voluntad, y esto para todos los que estudian psicología aquí, la voluntad es la sensación del alma. El alma tiene dos formas de ser sentida. La voluntad, y cuando la voluntad no existe, el reclamo. El alma solo tiene una voz para el reclamo, la angustia, o lo que hoy en día dicen o llamamos la ansiedad. ¿Me explico? Es decir, que cuando el alma no acontece como voluntad, duele como ansiedad. Esto es un dato para los psicólogos, ¿no? Por eso a nosotros no nos asusta una persona que dice que tiene ansiedad. Por el contrario, nosotros aplaudimos la existencia de la ansiedad porque es un llamado del alma a la existencia. Lo único que tendríamos que hacer es masticar la ansiedad para poderle sacar el jugo que contiene, que es la voluntad. Ujú. Ahora, en el
desactiva las reacciones. No, no quiero, no, no sé lo que me dijo. Ahora, y esto creo yo que es lo más importante de todo esto. Si los kurganes fueran totémicos, ¿quién? Alex. Si los kurganes fueran totémicos, podríamos rastrear esta evidencia. Ajá. Solo tendríamos que buscar. Pero creo que la parte más importante radica en el hecho que Gimbutas pasa muy a la ligera por ser arqueólogo. Ujú. Alejandro es un supervillano con su gato acá. Planeando destruir al mundo. ¿Quién se fue? Eh, sí, eh, si, si fueran un grupo totémico o un grupo que está aconteciendo identitariamente, entonces la aparición paulatina de más túmulos nos estaría hablando del mismo fenómeno que podemos encontrar en el totemismo, es decir, la reproducción ornamental de la existencia. ¿Quién se fue ahora? Bueno, ¿de qué estoy hablando? Que probablemente lo que Gimbutas cree que es una expansión intrusiva, en el caso Kurgan podría ser más bien, y podríamos estar frente a la evidencia de la aparición de la cultura de una forma estructuralmente idéntica a lo que explicamos en el totemismo, sin el totemismo, fundamentada entonces en la ornamentación como identidad existencial. Por primera vez estaríamos ante tres cosas. Un poco muy a la ligera, el río como identidad en la abundancia, hablando de los yaquis, ¿no? El tótem como identidad en la restricción voluntaria y el ornamento como identidad en la experiencia existencial. No me atrevo a decir que sean las tres formas que respondieran a algo más grande que está en algún otro lugar. Creo que pudiera ser la misma experiencia dada de tres formas distintas, pero tampoco me atrevo a decir que categóricamente hemos descubierto tres formas de la existencia que son, que podrían englobar estas culturas. Más bien me da la impresión de que son casualidades, ¿no? Y que es un potencial que está allí y ya, ¿no? No arbitrariedades, pero sí acontecimientos que pudieron haber sido otros, pero fueron esos. Ujú. Pero no infinitos, sino concretos dentro de territorios específicos. Entonces, cuando ella dice, y perdónenme que sea muy largo hablando de los párrafos, pero es que necesito que llevemos nuestra mente juntos. Cuando ella dice que estos son intrusos, que los kurganes son intrusos en la región, evita toda la reflexión que acabamos de hacer. Porque ella dice, son una bola de güeyes que llegaron y se fueron apropiando el territorio donde ya había otros grupos culturales. Entonces, tenemos varios problemas conceptuales, ¿no? Primero, ¿qué es cultura? Segundo, ¿a qué podemos llamar intrusos? ¿No? ¿Qué es un intruso? Y tercero, finalmente, ¿quiénes y por qué habitan la región de la manera en la que la habitan? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué se expanden los kurganes? ¿O por qué no más bien pensar que en la mezcla multitudinaria y en la reproducción de ciertas actitudes que originalmente pudieran ser muy básicas, como enterrar un cadáver, se pudieron haber ido convirtiendo en fenómenos identitarios muy interesantes? ¿Por qué? Porque finalmente la identidad sería la muerte. Vamos a ver cómo más adelante eso se encarna en fenómenos de nuestro tiempo, por ejemplo, la guerra, ¿no?
Iba a decir un nombre, pero luego ya uno lo funan, dicen, ¿no? Por andar hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, entonces, hasta acá. ¿Van conmigo? ¿Sí? Sigo un poquito más. Ah, a ver, voy a releer un poquito. Al parecer considerados así, intrusos. Porque regionalmente se encontraron con grupos de pescadores que les antecedieron y que no son grupos que se hubieran desprendido de la cultura kurgán, habiendo incluso ciertos lugares, grupos culturales que también se expandieron con independencia de ellos, por ejemplo, la cultura del Dnieper Donetsk. Es cierto, no es Gimbutas quien bautiza a la cultura del Dnieper Donetsk, que la terminan bautizando así, si no me equivoco, arqueólogos ucranianos, y que probablemente absorbe un poco de los grupos kurganes. O sea, es un sesgo distinto que el del de Jimbutas. No son grupos culturales reconocidos universalmente, ¿eh? Ella es la que inaugura la idea de un grupo kurgán de entre todos, pero hay otros que tenían divididos a los grupos por otras características. Entonces, ah, aquí es un problema no solo de datación, sino también de frontera, ¿no? ¿Quién delimita y cómo? Y esto sí es, pues, es relativo al método de cada arqueólogo. Inicialmente, o en épocas tempranas, las evidencias de los grupos kurganes son muy escasas, pero se incrementan conforme avanzan los diferentes periodos, llegando a haber huellas de ocupación en todo el cinturón de la estepa siberiana. Esto ya lo habíamos visto. Como dato final, Jimbuta sostiene esta tendencia expansiva por los hallazgos en excavaciones que señalan otros grupos culturales, los del Alto Yenisei, llamados Afanasjevo y los Andronovo, y esta palabra está bien difícil, Tasavyav, en el área del mar Aral, provenientes de la familia Kurgan, son representados no solo por un estilo similar, sino por el mismo tipo físico de personas, lo que parece cobrar cada vez más importancia para la investigación sobre el nacimiento de este grupo cultural, su asentamiento y su posible arribo a la región. ¿Ok? Cronología y expansión. Como se señaló anteriormente, hay que considerar la concepción unificada de este grupo a partir de lo que algunos arqueólogos consideran característico de ellos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para hablar de un grupo cultural en concreto, este debe tener características específicas que muestren la existencia de una única cultura, por lo que antes debe haberse considerado y por lo menos mentalmente conceptualizado qué es cultura. En el caso de Gimbutas, es posible retener dos detalles al respecto. Por un lado, la presencia de algo similar a una deidad o grupo de ellas, observable en algunos de los túmulos mortuorios que parecen definitivamente señalar una divinidad que además antecede a otras posteriores que se van a desprender o van a reproducir esta divinidad. Por otro lado, y más en un estilo que parece propio de las intelecciones de Gimbutas, el carácter ideológico de las manifestaciones o creencias culturales. Para ella, los entierros señalan una concepción de la vida después de la muerte. Esto ya lo hemos hablado antes, como se señaló anteriormente. Pero tomar esto como rasgo cultural solo porque se da por sentado en el texto o porque consideramos que estaría hablándose de creaciones propiamente humanas, impide observar un detalle más profundo, a saber, la aparición nuevamente del ornamento y sus cualidades relativas a la identidad. Vamos a leer. Gimbutas considera que los kurganes piensan la vida incluso después de la muerte y ello se ve reflejado en la similitud entre los entierros, las edificaciones sepulcrales y las casas, las construcciones habitacionales. Para ella, el alma o algo similar que existe más allá del cuerpo perduraría después de la muerte física y habitaría el mundo con necesidades similares a las que tuvo en vida, lo que explicaría la presencia de herramientas e incluso armas que fueron propias de quien ahora mora el mundo como espíritu. Aunque esto parece ser fácilmente comprensible en estos términos y es muy interesante como, como aparente dato arqueológico.
también implica pensar un territorio prejuicioso en los habitantes antiguos de la región. Pensar la vida más allá del cuerpo, anterior o posterior a este, no es necesariamente una creencia. Para considerar aquí una creencia en su totalidad característica, hay que hacerlo desde lo que no deja de ser otra creencia, la de que el hombre prehistórico, precientífico, no es capaz de explicarse el mundo. Y se responde con argumentos que estarían ahí para rellenar los huecos conceptuales. Es decir, es ignorante, no se puede explicar el mundo, entonces se inventa cosas, por eso cree. Ajá. No anticipo a lo que voy a decir. Es decir, que ante el desconocimiento de la realidad empírica, los humanos, cualquiera antes de la ciencia y la historia, se explicarían representativamente el mundo, con ideologías que responderían más a la premura explicativa que a la racionalidad empírica, y ello estaría en la base de las construcciones culturales primarias. El cuento que nos han vendido desde chiquitos. Esto es, que los prehistóricos no entendían nada porque no tenían ciencia y entonces inventaron divinidades para explicarse el mundo. Ajá. Que ellos no entendían el mundo, ¿no? Que no, es muy simple, que no tenían causalidad en su existencia. Y como no tenían causalidad, pues se inventaban causas. Ajá. Como no puedo explicar el fuego, me invento un dios del fuego. Como no puedo explicar el rayo, me invento un dios del rayo. Y entonces ya tengo la causa del rayo. Señores, señoritas y señorites, no podemos caer en el cuento de la necesidad explicativa del mundo, porque eso es no solamente creer en la causalidad como fundamento de todo lo pensable y de todo lo existente, sino además es sostener la causalidad como principio fundamental de la mentalidad humana. Es decir, haríamos del hombre un acumulador de causas para después llegar a las causas primeras. Ajá. Y esto, si lo creemos, o sea, si creemos que el hombre necesita entender para explicar y entender para nosotros es entender causal, entonces somos cómplices del despensamiento. Ajá. Es decir, del dejar de pensar básicamente porque estructuramos el pensar como si todo el pensar fuera causal. Ajá. Y fuera una necesidad de causas. Si se fijan, nosotros llevamos aquí 2 años, ya vamos para 3, hablando de territorialidades para evitar hablar de causalidades. Porque entonces no tenemos que hablar de causas de la cultura. Nosotros hablamos de la cultura como un fenómeno aconteciente territorialmente y que con el tiempo se territorializa potenciando el acontecimiento siempre de una nueva manera, con los elementos que ya están. Hoy me dio, hoy estuvo lindo porque hoy se revelan cosas que han estado ahí, pues, pero se revelan 3 acontecimientos tangibles, que es la identidad con el río, la identidad totémica y la identidad ornamental, ¿no? Eh, Ahí está, ¿no? Hoy se ocurren, me parece más que lo podría decir yo como hipótesis, pero que nos muestran algo que no es causal, sino es solamente territorial, es decir, un acontecimiento que ocurre en un espacio de lo posible, donde lo infinito no es posible, pero no hay categorías de lo posible, sino hay una continuidad donde algunas cosas pueden acontecer, pero son impredecibles e incategorizables. Fíjense qué belleza de 3 años de seminario para llegar a decir cosas que filosóficamente son muy difíciles de sostener o de perseguir.
No hay causalidad, como digo, evidentemente sí hay causas de cosas, pues, pero la causalidad no es la estructura del pensamiento humano. Ajá. Y por otro lado, eh, en términos territoriales, no hay categorías o no es posible sostener una sola categoría. No es posible sostener una sola categoría. No es posible. ¿Me explico? O sea, las categorías son insostenibles y la causalidad como eje del pensamiento es insostenible. Ahora sí, podemos categorizar en algunos aspectos artificiales de la existencia. En música podemos hablar de géneros y aún así es muy, la frontera siempre es muy difusa. En cine podríamos categorizar tipos de cine, en arte, ¿no? Incluso en algunas cosas científicas, pero no hay más. Solo en artificios humanos las categorías son útiles. Pero en el comprender humano, el comprender o en el vincularnos con la existencia humana, la categoría es un ornamento más, pues. Ujú. ¿Hasta aquí van conmigo? La verdad es que está buenísimo el camino. Digo, le tocó a la señora Gimbutas la parte crítica, pero está buenísimo el camino con ella. Sigo un poquito más. Ah, afirmar que este pensamiento no es más que otra forma de creencia, ¿no? El pensamiento sobre la muerte, se debe a que al final parece concebirse a todo ser humano como si le habitara desde el inicio un, así lo pongo, un impulso explicativo fundamental. Es decir, es considerar o creer, y subrayo esa palabra, que los humanos nunca han hecho otra cosa que mantenerse distantes del conocimiento, ajenos a este y en una relación de adquisición del mismo, es decir, el conocimiento capitalista. Pensar que el hombre no sabe, pero quiere saber, es considerar que como humanos tendríamos como base o eje característico del pensamiento el impulso hacia el conocimiento racional, explicativo, apropiativo, y que siguiendo esta línea, nuestra aparición en el mundo, siguiendo esta línea, nuestra aparición en el mundo estaría marcada por cierta ignorancia total que empuja hacia su tramitación, hacia su apaciguamiento basado en el conocimiento, ya sea adquirido empíricamente o construido ideológicamente. ¡Puf! Eso es una bomba, ¿no? O sea, creer que el hombre busque explicarse es creer que el hombre no piensa, que el hombre es un bebé que hoy, gracias a la ciencia y a la adquisición del conocimiento, ha madurado. Es ofensivo pensar así. Vean el primer año de seminario, tuvimos varias sesiones sobre esto, pero me parece ofensivo este pensamiento. Es larguísimo este texto. Pero este atrevimiento, igualmente ideológico, también tiene sus implicaciones no científicas y a la vez, y como inevitablemente puede observarse, políticas. Esto quiere decir que habemos, existimos seres humanos más cercanos no al conocimiento, sino a los métodos de aproximación y conquista de este, es decir, seres humanos más cerca de la verdad. Político, como puede observarse, porque estas concepciones categorizan, ordenan, distribuyen y posicionan a los seres humanos y con ello jerarquiza y privilegia a unos sobre otros. Sin embargo, es posible escapar de ello. Lo único que hay que hacer es tomar distancia de la idea de explicación y moverse hacia la idea de experiencia primaria fundamental y fundante que se ha propuesto en esta tesis. Lo que quiere decir no hacer frente a la diada conocimiento-desconocimiento, sino concebir la experiencia misma como fundante, primera y como base del existir, y por lo tanto
no asequible como propiedad, como bien adquirido en el universo, sino como experiencia existencial que en sí misma es ya el devenir humano mismo. Y su reproducción es lo que hemos llamado memoria y que marca estilísticamente al ser humano. Lo que hemos señalado una y otra vez en la ornamentación del mundo. Lo que se intenta afirmar aquí es que el hombre no inventa, no crea deidades, simplemente porque no entiende el universo, la vida o la muerte, sino porque ordena, construye un mundo que habita y en el cual, y solo en este, existe. La constitución ideológica del mundo es en sí misma una forma de ornamentación. Es una construcción identitaria del universo que implica su constitución. El posicionamiento dentro de este, del mundo constituido, y su habitación activa, atendiente y recurrente, además de expansiva hacia los próximos e incluso hacia los futuros y los ancestros. Es espectacular, me respeto. Voy a terminar dos parrafitos más y nos vamos a las preguntas. El cuerpo, por lo tanto, también es pensado, por un lado, por los kurganes u otros grupos culturales del mundo, pero también por Jimbutas, que hace de los entierros marca de la importancia del cuerpo y signo del pensar la vida más allá de este. Desde luego que no se le puede negar razón ni solidez a este argumento, pero tampoco se puede asegurar que es este pensamiento el que existe detrás y ante los entierros culturales, cualesquiera que sean. Perdón, voy a releer esto. Desde luego que no se le puede negar razón ni solidez a este argumento, pero tampoco se puede asegurar que este pensamiento, el que existe detrás y ante los entierros culturales, cualesquiera que sean, responde al desconocimiento de una verdad sobre el mundo, la vida y la muerte. Creer que nacemos como tabula rasa es ignorar que el humano no nace como un suceso biológico, sino que acontece como una experiencia primaria que no puede, por su estructura misma, desaparecer u olvidarse, ni mucho menos ser el motor de una pulsión hacia el saber, como si éste resultara de cierta pérdida esencial en el devenir humano. En términos de saber, el hombre siempre sabe la experiencia en la que acontece. Eso es la memoria. Y por ello atiende a esta mientras y en tanto que es posible. El cuerpo, las cosas, herramientas, armas y demás productos considerados conductuales, no, aquí es culturales, pero que aquí hemos pensado como adaptativos de la misma manera que las conductas también desarrolladas o adquiridas en el paso del tiempo, son parte de esta experiencia y la muerte en sí misma no señala, por lo menos ahora, ninguna experiencia distinta, en tanto que no se ha visto aún huella alguna de que la vida pueda haberse concebido como una propiedad. Aunque sí, lo vimos en Fraser anteriormente, la muerte ha sido mostrada como una forma concreta de relacionarse con la vida. No puedo evitar seguir. Entonces, hay una línea que parece revelarse poco a poco ante nosotros, o por lo menos prefigurarse en las siguientes líneas del texto de Gimbutas. Los kurganes, siguiendo el sistema de ordenamiento e intelección de la arqueología, se desarrollaron en cuatro periodos o momentos diferenciables entre sí por características propias de cada periodo o momento, y en cada uno hay características que los aproximan más o menos a los eventos culturales que va a estudiar Gimbutas, todos ellos enfocados en su expansión y quizá conquista de Europa. Preguntas, comentarios, debate. ¡Vamos! A ver, Doc, primero, hace algunas sesiones
te pregunté si eran totémicos los kurganes. Hice algunas investigaciones y no tienen ningún parecido al totemismo todas sus costumbres. Ajá. Segundo, ¿cómo surge la cultura kurgán? No surge porque hayan llegado otras personas, sino si llegaron, llegaron, pero al principio no tenían la cultura. Fue cuando se desarrollaron más y que empezaron a hacer los entierros con túmulos y todo ese rollo. Entonces, yo creo a lo que decías de que llegaron de otro lado o ya estaban ahí. Yo estoy de acuerdo, Has. O sea, sí creo que llegaron, pero que no llegaron, no llegó la cultura kurgán, ¿No? sino que Exacto. estaban ahí, tenían algunas costumbres, adquirieron otras costumbres regionales y ahí ocurrió la cultura kurgán. Es lo que yo sostengo, pero todavía hay que seguirlo fundamentando porque pues está bueno que lo creamos y estoy seguro que así es, pero cuando uno se enfrenta a los profes de algo, siempre te piden fundamentos, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces ya, nada más quería comentarte eso. Con respecto al totemismo, Jas, yo también, o sea, nunca he visto una huella de totemismo en los kurganes, pero hoy me parece que como hipótesis es muy interesante pensar que el totemismo es una forma de la experiencia, una, ¿no? Y que tal vez tenga ese carácter, el de la voluntad. Me atrevo a anticipar hoy que probablemente la experiencia yaqui tenga más que ver con la abundancia y que la experiencia kurgana tenga que ver con estilo de fabricación del mundo, ¿no? Con la ornamentación, ¿no? A lo mejor la Ajá. ornamentación no es universal, pero probablemente aquí sí. Es muy brutal porque si esto es así, la marca Kurgan sería la ornamentación y que no sería el fundamento de la humanidad, solo el fundamento de ahí. Ajá. Ajá, pero habrá que ver. Todavía hace falta. Es un trabajo hermoso porque voy a envejecer haciéndolo. Me encanta. Más, Más. haciéndolo más, a eso me Así. refiero. Ah, también. Nadie me felicitó. Groseros. Muy Muy bien. bien. Gracias, Doc. ¿Alguien más, por favor? Vamos, batallen. Espartanos, por favor, comenten. Creo que Alejandro quitó su micrófono. Digo, abrió su micrófono. ¿Quieres decir algo? ¿O no abriste tu micrófono? Solo no existe. No, no abrí mi micrófono. Si quiero No, decir algo, Alejandra, ya me tengo Alejandra. que ir. Ah, di algo antes de que te vayas. Ah, es que justo me hiciste pensar en este asunto de ese querer, bueno, querer separar y dejar sin, o sea, es que cuando dejas sin este aparente origen, o sea, de estos, los que llegaron, lo que se deja borrado o se intenta dejar borrado porque no se sabe de dónde llegaron, es el territorio del que provienen, desde donde tiene raíz su existencia y su modo de llevarla. Y eso que trae consigo a donde llega el que llega. Ujú. Pero este borramiento lo que traería sería como un reseteo y entonces ahí la implantación ideológica que lleva a la degradación, ¿no? Un poco y a la decadencia de eso mismo que ahí, usando un poco en el término que has usado y como lo has usado, ahí donde acontece ya no más, Ujú, ya solo queda el animal en sí mismo, ¿no? Diciéndolo en cosas más modernas o más contemporáneas, es como cuando la música misma sale de su raíz y es llevado desde el blanco privilegiado al entretenimiento.
Mm. Ujú. O sea, ya ahí evidentemente hay algo que todavía resuena, sí, pero ya no lo vas a encontrar en el que canta, porque ahí no está. Es interesante porque en el libro este que estamos, bueno, que estoy revisando con los comentarios que he hecho en la sesión anterior del seminario, esto que habla Heidegger respecto a la palabra, él se refiere a esos momentos en donde en Grecia, para lo dicho, se usa onoma y rema, de donde viene retor, ¿no? Y es justo en este lo nombrado, que es ajeno a quien nombra y a lo que nombra, pero está dado desde ahí, y el que nombra. Y ahí ese nombrar hace, que sería el sentido del habla, en su consonancia con lo humano, hace que aquello que se nombra surja y acontezca. Y es bien interesante porque nuestro rastro más cercano que tenemos de onoma puede ser onomatopeya, que es eso que se nombra a partir del sonido o de lo que viene, por ejemplo, del animal, ¿no? Se degrada hasta ahí, pero si se entiende como esto que otorga la plena significación de la palabra y los rastros que traemos ahí, es cuando ese punto entre el sustantivo y el verbo no había una separación tal que haya llegado a la decadencia. Aún todavía encontramos los restos de la significación de la palabra en lo nombrado, desde quien nombra y lo que acontece cuando nombra. Ujú. Y eso evidentemente sería lo que se rompe, y entonces entra ese abismo que lleva a la decadencia, y entonces categorías, y entonces túmulos, y entonces estos que los que vienen, y ahí empieza toda la adjetivización de aquellos y donde quiere ponerse, ¿no? Ujú. Y además en estos entendimientos tan infantiles de lo anterior que se lleva a lo primitivo. Ujú. Esto que dices, esto que no se entiende, ¿no? Y sería un entendimiento del entorno, incluso con estos elementos vivos, que pueden ser animales, que puede ser el agua, que puede ser el río, pero desde un infantilismo que solamente eh, repetiría o asimilaría desde lo que alcanza a entender. Ujú. Entonces, bueno, en términos generales eso era lo que estaba pensando, pero ya me tengo que ir. Una cosa para que te vayas todo feliz. Justo me acabo de dar cuenta que por eso toda mi vida he neciado en lo mucho que detesto el bajo contrastes. Porque no soporto las categorías musicales. Sí, porque alguna vez, nunca más lo volví a encontrar, pero alguna vez te lo llegué a comentar de este grupo de personas que donde habitaban, cantaban con los árboles, y una vez que salen de ese territorio donde habitaban primeramente, para los rituales del canto tienen que regresar al bosque. Sí, ¿No? sí. No importa dónde estén, pero tienen que regresar al bosque porque la resonancia de la voz ante el bosque, solo así se llega a dar los tonos o sea, el canto en todo su sentido. Sí, el bosque canta conmigo. Es recíproco, pero ese entender, por eso es el extravío de Occidente que intenta sostener el entendimiento del mundo. Rommel usaba una palabra bien bonita, la nombradía del mundo exclusiva de lo humano. Y entonces no importa el territorio porque todo habita en lo humano, porque es quien lo hace posible. Y por eso se llega a este extravío de Gimbutas y a muchos extravíos, a los extravíos categóricos, porque me queda claro que esto que está señalando Gimbutas es donde estamos hoy, no donde estaban antes, es donde Ujú. estamos hoy. Es lo que alcanza a ver porque es lo que alcanzamos a ver porque es donde estamos hoy, es para lo que alcanza nuestra mirada. Ujú. No importa que veamos, lo vamos a ver desde ahí. Desde hoy, sí.
Es el sesgo del que en alguna sesión hablaba. Y ni tan hoy, porque además ella pues, ya tiene rato Occidente, muerta. Occidente. Ajá. ¿No? Justo lo que les decía, es que ya a partir de esta separación, con lo que estás comentando hoy, la separación sería del espíritu, no del espíritu solo del hombre, sino del espíritu, hoy es complicado decirlo, pero bueno, ya, el espíritu del habla, y el habla no es privativo del hombre, porque no surge solo en tanto el hombre mismo. Ujú. Sí, el habla, Sí, sin el hombre, o más allá del hombre. no por como exclusividad del hombre. A partir de que se hace exclusivo, ya es la verborrea, ya es el discurso, ya es el sujeto discursante. El habla no como exclusividad del hombre, pero el hombre atiende al habla. Y Sí. Listi creo que es el único que atiende. Y ese sería su sentido, en el mismo atender de lo vivo, en tanto vivo y en tanto su ser que brota de sí mismo y que se sostiene sobre sí mismo. Para lo humano, el habla le es dada desde ese lugar. Pero bueno, ya, ahora sí, de veras, ya me tengo que ir. Vale. Buenas noches. Nos vemos en 2 semanas Gracias. para Octavio. Los demás seguimos acá. Preguntas, comentarios, cualquier cosa, ¿no? Desde hace rato te decía Alejandro que no aparece tu microfonito silenciado acá. O sea, todos me sale su microfonito rojo, pero a ti no te aparece. Bueno, ¿nadie más quiere decir nada? Tuvo buenísima la sesión y ustedes callados. Ahí apareció tu micrófono. Siempre estuvo abierto, ¿ya ves? Pero no te oyes, ni te oías, ni se oye el gato, ni tu maldad. Ahorita está apagado tu micrófono. Sigue apagado. Y además ya ahora estás en pausas. O sea, estás así como muy lento. Pero bueno, solo que quieras comentar algo, levanta tu mano para saber. Si no, los demás, y si tampoco, pues nos despedimos por hoy. Descansamos una semana. Retoma Octavio, Alejandra y volvemos a descansar para volver a empezar ya normal. ¿Vale? Creo que estoy a 2 sesiones de terminar el texto. Entonces, no falten. Y vamos a empezar a trabajar ya el estilo Kurgan. Si no hay más que decir, sabemos que Has va lejos Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy lejos. y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Adiós, estuvo muy buena. Sigue festejando, Jorge. Así festejo yo. Bueno, perrito, aquí está. Cuídense mucho. Buenas noches. El perrito. Bye. Bye, Bye gracias. bye. Gracias. Buenas noches, bye. Owa. Besitos. Chao, chao.